Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya. Un día más delante de la presencia de Jehová, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios todo sobrenatural. Aleluya. Te damos gracias, papá. Te damos gracias. Gracias. Todos los días agradecemos a ese Dios de los cielos por esta oportunidad de poderte traer un mensaje de parte de papá para llenar tu corazón, para que esta palabra que quizás no hayas oído anteriormente puedas escucharla hoy. Hay escasez de la palabra, dice la Biblia, como en los tiempos de Daniel, como en los tiempos de Samuel. Había escasez en la palabra. Hoy existe de esa misma manera. Necesitamos escuchar palabra de Dios, palabra ungida, palabra llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí estamos para ti hoy, para traerte esa palabra viva y eficaz. Esa palabra que te va a ayudar a entender la necesidad de la salvación de tu alma. Aleluya. Para comenzar hoy, tenemos dos versículos que he entrelazado. El Espíritu Santo los puso en mi corazón y cuando traté de dirigirme a ellos me di cuenta que el Espíritu Santo los había entrelazado para podértelos traer a ti hoy en esta tarde. Y el primer versículo se encuentra en el salmo más extenso que existe en la Biblia, el Salmo 119, versículo 169, dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. El salmista está clamando al Dios de los cielos y le está diciendo: llegue a mí tu clamor, llegue a ti, delante de ti mi clamor. Aleluya. El salmista está alabando a ese Dios, está pidiendo con fe, pero con una fe sobrenatural a ese Dios de los cielos, a ese Dios sobrenatural, Jehová, el Dios sobrenatural, el Cristo de la gloria, sobrenatural. El salmista dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, oh todopoderoso, oh todo sobrenatural. Llegue mi clamor a ti. De la única manera que puede llegar ese clamor es a través de una fe sobrenatural. Una fe que el Señor nos regala, que no es una fe humana o una fe de hombre, es una fe sobrenatural. Déjame decirte algo: ninguna fe humana o fe de hombre o fe natural puede llevarte o darte acceso a lo sobrenatural. De la única manera que podemos llegar a lo sobrenatural del Señor es a través de una fe sobrenatural que viene o proviene de un Dios sobrenatural. Y el salmista le dice: llegue mi clamor a ti, oh Jehová. Dame entendimiento, dice, conforme a tu palabra. Todo lo que está pidiendo este salmista aquí y a quien le está dirigiendo esta oración o este clamor es a un Dios sobrenatural y pidiéndolo con una fe sobrenatural. Es de la única manera. Dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Está confiando en que la fe que él está usando es la fe del Dios todopoderoso y sobrenatural. Él está clamando con una fe sobrenatural para poder tener acceso entonces a la palabra de Dios, al conocimiento o al entendimiento conforme a tu palabra. Dice: conforme a tu palabra, la cual también es supernatural. ¿Por qué? Porque pertenece o viene de un Dios sobrenatural y fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios supernaturalmente.
Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Con esta fe estoy clamando a ti. ¿Qué fe? Una fe no de hombre, una fe no natural, sino una fe sobrenatural, que es la única que me va a dar ese acceso a poder llegar a Jehová, a ese Cristo de la gloria, a ese Dios sobrenatural. Dame entonces, estoy pidiendo con una fe que no falla, una fe absoluta, una fe que está segura de lo que va a recibir. Dice, dame entendimiento conforme a tu palabra sobrenatural. Aleluya. Eso es algo bello. Algo bello. No podemos alcanzar a ese Dios sobrenatural con una fe de hombre, con una fe en lo natural, fuera de la fe en Cristo Jesús. Nunca tendremos acceso a lo sobrenatural. Nunca, escucha, tendremos acceso al trono de la gracia. Nunca tendremos acceso al asiento de su misericordia. Todo en el reino de Dios tiene que ser alcanzado y tiene que ser pedido creyendo con una fe sobrenatural. Vamos al segundo versículo. Vamos a llevarte al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, escucha, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te lo voy a volver a leer. Y la paz de Dios, la cual también es sobrenatural. Cuando pedimos con esa fe sobrenatural, vamos a alcanzar la paz de Dios, que también es sobrenatural. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, nos va a regalar una calma profunda. Una calma profunda que va a proteger, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, en el Dios todopoderoso y también sobrenatural. Todo lo que pedimos a Dios tiene que ser con una fe sobrenatural. Y entonces la paz de Dios, que también es sobrenatural, llegará a nuestros corazones. Y la paz de Dios, que también es sobrenatural, llegará a nuestros corazones. Sentiremos esa paz que viene a través del Cristo de la gloria. Aleluya. Es de la única manera. Y esto abre las puertas para el tema de hoy. Un tema bello, un tema que debes prestar atención. Como siempre te digo en el comienzo de la prédica, en el comienzo del mensaje, quédate conmigo. Si te vas, no vas a recibir el completo mensaje y vas a quedarte corto a la bendición que tiene esta palabra para ti. Entrar y salir es fácil, quedarse en lo que cuenta, quedarse para recibir, quedarse con un corazón dispuesto para escuchar qué tiene papá para ti hoy. No lo que tú quieras escuchar, sino lo que quiere papá que tú escuches. Esa es la parte difícil de nosotros los cristianos. Entramos y salimos porque si no escuchamos lo que queremos escuchar nos vamos. Pero mi Dios te está diciendo hoy, como te dice cada domingo, espero te quedes con el siervo de Dios. Aleluya. Y el tema de hoy dice, una vida que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Te la voy a volver a repetir. Una vida que sobrepasa todo entendimiento natural. Es decir, una vida que solamente vive a través de la fe sobrenatural y la esperanza que también es sobrenatural, o el túnel por donde viaja esa fe sobrenatural. Una vida que vive solamente creyendo, sin aún entender muchas cosas, creyendo con una fe sobrenatural. Una vida que sobrepasa todo entendimiento. Lo que no puedas entender en lo natural, Jehová te dice hoy, créelo. Aleluya. Dice, lo que no puedas entender hoy en lo natural,
Para eso te he mandado una palabra sobrenatural. Aleluya. Abre los ojos de la fe sobrenatural que te he regalado, dice el Señor. Yo te regalé una fe, la cual es sobrenatural porque viene de mí, dice, del Dios sobrenatural. La fe es un regalo de Dios, también un fruto del Espíritu Santo, un don de Dios, un Dios que no merecemos, pero Dios nos la regaló para poder creer a ese Dios sobrenatural que habita fuera de toda la naturaleza que aún Él creó. Toda la naturaleza, todo lo físico y natural fue creado por Dios. Ese Dios sobrenatural. Y todo lo hizo a través de la fe. Él es el autor de esta fe sobrenatural. Desde el principio, cada vez que comienzo un mensaje de fe, me gusta ir al principio. Me gusta ir al principio cuando el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 1, nos confirma cómo el Señor lo creó todo. Cómo el Señor creó ese primer milagro que muchos no quieren entender, que muchos no tratan de prestarle atención porque no les conviene, porque tienen diferentes ideas y diferentes motivos para no creerlo, pero la palabra no falla. Y en el principio dice, en el principio, Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Un milagro que hizo Dios en el principio, en la distancia eterna. Los milagros son sobrenaturales. Los milagros son sobrenaturales, vienen de Dios. Y los milagros simplemente tienen como requisito tres palabras, tres cosas. Primeramente, la fe sobrenatural. Para creerlo, la palabra de autoridad que viene de ese Dios sobrenatural, confesada con esa fe sobrenatural, y el poder sobrenatural del Espíritu Santo para realizarlo. Ahí está el milagro. No hay nada más. Tres requisitos que son el trío de la fe para los milagros. El trío de la fe para los milagros. La fe sobrenatural confesada a través de la autoridad de la palabra del Dios sobrenatural y el poder sobrenatural del Espíritu Santo, y el milagro se hace. Así hizo Dios en el principio. La fe sobrenatural confesó la palabra sobrenatural, confesó esa fe sobrenatural con autoridad y el poder del Espíritu Santo formó el universo. Aleluya. Ese es el primer milagro que tenemos que recibir como cristianos. Ese es el primer milagro que deberíamos recibir como cristianos. Después creó al hombre, otro milagro. Otro milagro de la misma forma y de la misma manera. Génesis capítulo 1, versículo 26. Le dijo a las huestes celestiales, a los ángeles del cielo, a la Trinidad, le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos fe sobrenatural confesada a través de esa palabra de autoridad. Y el Espíritu Santo lo formó en Génesis capítulo 2, versículo 7, lo cual debería ser todo en un solo capítulo, porque todo sucedió en ese mismo instante. Cuando Dios habló y confesó esa palabra en Génesis 1:26, todo sucedió. Todo sucedió. Ese milagro sucedió ahí mismo. Confesó la palabra de fe sobrenatural y llena de la autoridad de ese Dios todopoderoso. Y el Espíritu Santo formó al hombre del polvo de la tierra. Y Dios sopló la vida zoe de Dios sobre su nariz, y dice la palabra que y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Eso es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque hay una intervención divina. Los milagros no pueden suceder si no hay una intervención divina de Dios, del super Dios, del Dios, del único que existe, que siempre ha existido, el Dios todopoderoso y sobrenatural, que nos regaló a nosotros esa fe sobrenatural para poder recibir todo lo que querramos de Él. Aún los milagros.
El hombre también fue creado por un milagro de Dios. Aún el nacimiento nuestro es un milagro. Aún nuestro nacimiento es un milagro. El nacimiento natural de un ser humano, de un niño, es un milagro. Habilidades biológicas que le entregó el Señor a Adán y Eva cuando los creó, a través del milagro que hizo en ellos. Los milagros de Dios solo se ven a través de una fe sobrenatural. Una fe sobrenatural, creyendo en ese Dios sobrenatural. Y cuando eso hacemos, entonces podremos vivir una vida que sobrepasa todo entendimiento. Que lo que no podamos entender en lo natural, lo creemos en la palabra de Dios, la cual es el Dios sobrenatural. Si no lo puedes creer, si no lo puedes entender, créelo. Y vivirás, aprenderás a vivir una vida sobrenatural, una vida que sobrepase todo entendimiento. Aleluya. Nosotros los cristianos deberíamos entender que nuestra vida es un milagro viviente cada día. Aleluya. Todos los días en la vida de nosotros ocurren milagros. Todos los días de nuestras vidas mi Dios hace milagros. Deberíamos entender que caminamos día a día en los milagros de Dios. Pero si estás apartado de la palabra, si estás apartado de la verdad en Cristo, no lo puedes entender, tampoco lo vas a creer, porque lo único que te hace creer, esa vida que sobrepasa todo entendimiento, vivir, aprender a vivir en lo sobrenatural, en ese nivel que solamente nos los entrega ese Dios sobrenatural. Si no lo puedes creer, es porque estás apartado de la palabra. Porque la palabra, que la cual es sobrenatural, es la única que te lleva a ese entendimiento. Es de la única manera que podrás vivir una vida que sobrepase todo entendimiento en lo natural. Las cosas que no suceden para Dios no son imposibles. Si pides, como dijo el salmista, clamaré a ti con una fe para que mi clamor llegue a ti, oh Jehová, con una fe sobrenatural. Es la única que toca el trono de la gracia de Dios. El clamor del siervo justo de Dios. Tú has sido justificado. El clamor del siervo justo de Dios tiene que tener una fe sobrenatural para tocar ese trono de la gracia. Aleluya. Y cuando has creído eso, empezarás a vivir esa vida que sobrepasa todo entendimiento, que nada ni nadie te puede engañar, porque tu fe sobrenatural, ese regalo que Dios te dio, te está enseñando a vivir en lo sobrenatural. Te está enseñando a vivir y a creer que todos los días en tu vida ocurren muchos milagros. Aleluya, santo. El ser nacido de nuevo. Tú que eres cristiano igual que yo. El ser nacido de nuevo es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque también hubo una intervención divina. Aleluya. El Señor nos salvó. La salvación es un milagro. Aleluya. La salvación, el ser nacido de nuevo, es un milagro. La intervención de Dios, la fe confesada, aleluya, el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios te salvó. Te salvó, te sanó y te libertó. Un milagro. Se rompieron las cadenas, aleluya. Se cayeron, se partieron los yugos, aleluya. Un milagro de Dios. Y si lo pudiste creer cuando aceptaste a Cristo, aleluya, ¿cómo lo vas a seguir creyendo que tu vida es constantemente y continuamente un milagro de Dios? Un constante milagro de Dios en tu vida diaria. Aleluya. Pero tienes que creerlo con esa fe sobrenatural. Aleluya. Fe sobrenatural, no fe humana, no fe natural.
no fe mundana. Fe sobrenatural que viene del Dios sobrenatural, la única que te va a dar acceso a ese trono de la gracia, la única que te va a dar acceso al asiento de su misericordia para poder pedir perdón cuando falles, cuando caigas, cuando la tentación te haya dominado. La fe sobrenatural, aleluya, la fe sobrenatural para poder vivir una vida que sobrepase todo entendimiento humano, todo entendimiento de la carne, para poder vivir con la paz sobrenatural de Dios en nuestros corazones. Que no importa lo que estemos pasando o lo que esté sucediendo en nuestras vidas, creemos con esa fe sobrenatural. Escucha, que todas las cosas obran para bien. Aleluya, que todas las cosas obran para bien. Las buenas son buenas en sí. Déjame decirte algo, las malas también. Las malas también, porque él dice que él vuelve todo lo malo a bueno. Es la prueba, son muchas veces la prueba. Las cosas malas que suceden son pruebas para llevarnos a lo bueno. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran, dice, para bien. Son las malas van a obrar para bien también. Aleluya. Pero hay que tener esa fe en el momento difícil, en la tentación, en la tribulación, en la enfermedad, en el socorro. Tenemos que aprender que Él es nuestro único amparo y nuestro pronto auxilio. Aleluya. Con esa fe. Esa fe es la que nos lleva a esas alturas. Esa es la fe que nos lleva a esas alturas, hermano mío. Tenemos que aprender a creer con esa fe. Esa fe que nos va a dar la oportunidad de vivir una vida que sobrepase todo entendimiento. Todo entendimiento. Aleluya, santo. Mira, déjame llevarte un libro que me encanta. Déjame llevarte al libro de los Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 1, todo el mundo lo conoce. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el versículo 5 del capítulo 11, escucha, de Hebreos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio, escucha, de haber agradado a Dios. Aquí hay un milagro. Aquí hay un milagro que sucedió con este hombre que dice que antes de haber sido traspuesto agradó a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Mira lo que dice el versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice la palabra que Enoc fue traspuesto por Dios, no vio, no conoció la muerte. Enoc no conoció la muerte. ¿Por qué? Porque la fe de Enoc agradó a Dios. ¿Qué fe? La fe sobrenatural. En el Génesis capítulo 5, versículo 24 dice: Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. No fue hallado. Si no fue hallado, quiere decir que fue buscado. Pero no fue encontrado porque Dios lo traspuso. Un milagro de Dios que solo sucede cuando aplicamos la fe que Dios nos regaló. No la fe de hombre, no la fe religiosa, no la fe mundana, no la fe natural, la fe sobrenatural. Lo único que te deja ver y llegar al tercer cielo, al trono de la gracia. Aleluya. De la única manera que podemos llegar a ese trono de la gracia es aplicando la fe que Dios nos regaló. Es un regalo de Dios y es sobrenatural porque viene de ese Dios sobrenatural. Para poder vivir entonces una vida que sobrepase todo entendimiento. No importa la situación, seguimos creyendo sobrenaturalmente en las cosas sobrenaturales que Dios, el sobrenatural Dios,
va a ser en nuestras vidas. Tienes un llamado y no ha llegado el tiempo. No, todavía estás esperando. Llevas tiempo esperando, orando, llorando al Dios de los cielos. ¿Qué pasa, mi Dios? Estaré equivocado. No, mi Dios tiene su tiempo, el cual es sobrenatural. Aleluya. Para hacer las cosas en ese tiempo perfecto que se llama el Kairos de Dios. Sigue esperando, sigue creyendo y sigue confiando. Y verás la gloria chequina de Jehová derramada sobre tu vida. Porque entonces en ese proceso de espera, el más difícil de todos los cristianos, en ese proceso de espera, nos encontramos cara a cara con ese Dios. Aleluya. Nos encontramos cara a cara con ese Dios. Esperando por Él, creyéndole a Él, confiando en Él. Síguelo haciendo. No renuncies, porque Él no va a renunciar a ti. Tú has aplicado esa fe sobrenatural y mi Dios la ha escuchado. Pero hay un tiempo para todo. Tu tiempo llegará. Aleluya, santo. Tu tiempo llegará. Mira lo que dice aquí. Versículo 7. Dice, por la fe Noé, por la fe sobrenatural que usó Noé. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, es decir, acerca del diluvio que ya el Señor había preparado para acabar con esta tierra producto de la maldad y la iniquidad, dice, de los corazones de los hombres. Pero la palabra dice que Noé, producto de la fe, cuando fue advertido, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvó. Dios hizo un milagro en este hombre. Hubo una intervención divina. En el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia ante Dios. Porque Noé creyó lo que Dios le dijo. En el versículo 13 dice que Dios le habló y le dijo lo que iba a suceder y él lo creyó y constituyó o creó el arca, la formó, de la cual se salvaron solamente él y su familia. 8 personas se salvaron y los demás no. ¿Por qué? Porque los demás no creyeron. Pero cuando creemos con esta fe sobrenatural que hemos escuchado la voz de Dios, el Dios sobrenatural que habla a tu espíritu, a tu alma, a tu hombre interior, aleluya. Si puedes esperar como esperó Noé, aleluya. Noé esperó bastante, pero nunca renunció a la promesa que Dios le había dicho. Se salvó él y su familia. La salvación es un milagro de Dios. La salvación quizás pueda llegar a tu vida hoy. Quizás hoy que tú no conoces al Señor y hoy escuchando este mensaje puedas venir a los pies de Cristo. Hay una intervención divina que quiere tocarte hoy. La palabra de fe que está siendo confesada, fe sobrenatural, con la autoridad de esta palabra, aleluya, que también es sobrenatural. El Espíritu Santo que ya está aquí va a hacer la obra en tu vida. Serás salvo tú y tu casa. Aleluya, dice la palabra. Para todo aquel que cree será salvo él y su casa. ¿Quieres ser salvo tú? ¿Quieres tener un milagro hoy en tu vida? La salvación. Salvación y vida eterna para siempre. Aleluya. Que solamente viene a través de una sola fe. La fe, escucha, sobrenatural. La única fe que agrada a Dios, como agradó Noé. Como agradó Enoc. Creyeron con la fe que Dios les dio. Aleluya. Dice que Noé, antes de haber sido traspuesto, hubo testimonio. La palabra no dice nada más, pero dice que hubo testimonio de que agradó a Dios. Quiere decir que creyó a ese Dios. Creyó al Dios sobrenatural con la fe que Dios le dio. Una fe sobrenatural. Regalo que viene de los cielos. Aleluya, del Padre de las luces, santo. Esa es la fe con la que tenemos que seguir adelante para entonces poder vivir una vida que sobrepase todo entendimiento de hombre. Todo entendimiento mundano. Todo entendimiento religioso, natural.
las cosas que no suceden en lo natural. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. Dios hace milagros. Pero los milagros se esperan con esa fe. Se buscan con esa fe. Se piden con esa fe. Es la única fe. Aleluya. Esa es la fe que te estoy introduciendo hoy. La fe que quiero que aprendas a tener. Que solamente viene del Cristo de la gloria. Del Cristo de la gloria. Y para poder tener esa fe, tiene que haber una intervención divina en tu vida hoy. El Espíritu Santo de Dios. El poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra de fe. A través de esta palabra sobrenatural. De una fe sobrenatural confesada sobre ti. Te va a hacer convicto de que necesitas salvación. Tocará tu corazón y un milagro se hará en tu vida. ¡Aleluya! Y un milagro se hará en tu vida hoy. Serás salvo para siempre, justificado para siempre, santificado para siempre y reconciliado con papá a través del Cristo sobrenatural. Porque mi Dios te va a regalar esa fe sobrenatural hoy para que puedas crear en Él a través del Espíritu Santo. ¡Aleluya, santo! Oh, la palabra de Dios no miente. Mira, te voy a llevar aquí. Déjame llevarte aquí al libro de 2 de Corintios capítulo 12. Este fue uno de los siervos más grandes. Para mí, el apóstol Pablo, mi hermano, es uno de los grandes apóstoles entre todos los apóstoles de aquella época. Pablo en el capítulo 12 dice, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, sobrenatural. A las visiones y revelaciones del Señor. Tienen que ser entonces sobrenatural, porque el Señor es un Dios sobrenatural. Y todas las visiones y revelaciones que vienen de Cristo, del Cristo de la gloria, son sobrenatural. Y mi Dios se las dio a este siervo de Dios. Y este siervo de Dios las creyó desde el día 1, desde el primer día. Desde el primer día que fue entregado su corazón a Cristo. ¿Te acuerdas del camino a Damasco? Hechos capítulo 9. El encuentro personal. Ahí se entregó. Y mira lo que dice. Ciertamente no me conviene gloriarme, porque toda la gloria se la daba a Cristo. Así hace este siervo. De nada me glorío, porque toda la gloria es para el Dios sobrenatural. Escucha, te voy a decir algo que cambió mi vida sobrenaturalmente cuando me salvó hace 30 años atrás, igual que salvó a Pablo. Aleluya. De nada me glorío, dice Pablo. Así te dice este siervo hoy. Todo lo que va a suceder en tu vida no tiene nada que ver conmigo. Simplemente soy un vaso que mi Dios está usando hoy para cambiar tu vida, para hacer un milagro sobrenatural en tu vida hoy, aleluya, para que la salvación llegue a tu vida hoy, aleluya, para que puedas ser salvo para siempre, para que puedas tener la entrada al reino de los cielos, aleluya. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, sobrenatural. Y conozco un hombre en Cristo, en el Señor, en lo sobrenatural. Lo conozco en lo sobrenatural. Aleluya. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. La única vez que se menciona el planeta cielo, donde habita y reina el Dios todopoderoso y sobrenatural. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dándole la gloria al Señor en todo momento, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, es decir, difíciles de explicar, inefables que no le es dado al hombre a expresar. Fue llevado en el Espíritu de Dios, aleluya, al tercer cielo, y ahí Dios habló. Dios le entregó a este hombre lo que no le ha entregado a nadie más. Dios le reveló a este hombre lo que no le ha revelado a nadie más. A este apóstol le reveló el significado completo, completico en su totalidad de este Nuevo Testamento. 14 epístolas les regaló. Aleluya.
Milagros de Dios. Los milagros ocurren simplemente cuando aprendemos a vivir esa vida que sobrepasa todo entendimiento. Dicen, no sé, pero Dios lo sabe. ¡Ah! ¡Aleluya! Él sabía que había sido llevado en visión y en revelación de Dios al tercer cielo. Él no entendía si había sido en el cuerpo o en el espíritu. No sabía si era una visión o una revelación. Pero él lo creyó. Pero él lo creyó con una fe que sobrepasa todo entendimiento, para vivir una vida que sobrepasa todo entendimiento. Así vivió Pablo. Pablo vivió una vida que sobrepasó todo su entendimiento. Aleluya. Todo su entendimiento. Aleluya. Mira, vamos a llevarte a este libro. Vamos a tratar de terminar aquí. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios a través de este mensaje para ti hoy. Mi Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Mi Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy, y ese milagro se llama salvación y vida eterna. Aleluya, santo. Quieres que hoy seas una nueva criatura en Cristo, en el Señor sobrenatural. Y te va a regalar hoy, a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, una fe con la que vas a creer sobrenaturalmente. Vas a recibir a Cristo, al Hijo de Dios sobrenatural, todopoderoso. Y vas a aceptarle hoy como tu Salvador. Milagro en tu vida como el que ocurrió en la mía hace más de 30 años. Sí, hace más de 30 años. Le doy gracias al Señor. Hace más de 30 años mi Dios hizo ese milagro en la vida de este siervo. Aleluya. Inmerecido. No merecía nada en lo absoluto. Pero a Dios le plació. ¿Por qué? Porque el mismo propósito que Dios tenía con mi vida lo tiene con la tuya. De diferentes maneras Él se va a expresar en la vida de cada cual, pero el propósito es el mismo. Darte salvación y vida eterna para que tú se la puedas llevar a otros. Dice la palabra, dar por gracia lo que recibimos por gracia. La gracia de Dios inmerecida, el don inmerecido de Dios que nos regaló la salvación, no la merecíamos. Mas sin embargo Dios, en su absoluta misericordia, nos buscó, nos encontró y nos salvó, nos sanó, nos santificó, aleluya, nos justificó, my God, y nos liberó de toda culpa, de toda aquella naturaleza pecaminosa que vivía en nosotros. Hoy está buscándote a ti para hacer lo mismo contigo. Mi Dios no cesa de buscar a su pueblo. Aleluya. Pueblo aquel que Satanás le robó sus almas. Ese pueblo llamado mundo. Me dio ese nombre para el mundo porque Dios lo ama. Muchos le dicen el mundo como degenerando a las personas que viven en el mundo, cuando la palabra dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a ti y a mi cristiano. Pero Él me dijo, ese pueblo llamado mundo lo quiero traer a mis pies. ¡Aleluya! Por eso predico el evangelio. Por eso predico evangelio de salvación y vida eterna. Porque a eso fui llamado. Mi Dios te quiere llamar a eso también. Para que des testimonio de que agradas a Dios, como lo dio Noé. Aquí en el capítulo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46, uno de los versículos que más me priva cuando predicamos acerca de la fe. Se llena mi corazón, la unción del Santo, ya que está derramada aquí, te va a predicar acerca del ciego Bartimeo. ¡Aleluya! El ciego Bartimeo, un ciego que no nació ciego. Un ciego que producto de algo que sucedió en su vida perdió la vista.
Pero un hombre ciego, pero con conocimiento del Dios. Escucha, te lo voy a tener que volver a repetir para que lo puedas entender. Un hombre ciego, no tenía vista, no podía ver, pero tenía conocimiento del Dios sobrenatural. Tenía conocimiento del Cristo de la gloria, aleluya, del Cristo sobrenatural, del Hijo de Dios sobrenatural. Él lo conocía. Había quedado ciego, pero tenía conocimiento de que había alguien que se llamaba Jesucristo, el Hijo de David, que hacía milagros. ¡Aleluya! Y andaba por ahí. Y en el capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, está hablando de Jesús, y una gran multitud. Bartimeo, escucha, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Ciego, esperando limosnas, esperando la ayuda de los demás. Ciego pero entendido. Que no se te olvide esto que te estoy diciendo. Ciego pero entendido. Hay muchos hoy que no son ciegos y ni tan siquiera son entendidos. Hay muchos que están ciegos espiritualmente hoy. Hay muchos que pueden ver, pero sin embargo espiritualmente tienen una lepra espiritual. Tienen una parálisis espiritual. No tienen entendimiento alguno del Cristo de la gloria. Mas sin embargo ven. No es el ver. La fe no viene por ver, sino por oír palabra de Dios. Aleluya. Bartimeo era ciego y dice que estaba sentado en el camino, mendigando. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, dice la palabra, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Escucha, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese mismo instante, los ojos de la fe sobrenatural empezaron a viajar por el túnel de esa esperanza sobrenatural. Aleluya. Y empezó a confesar esa fe. Aleluya. Y empezó a confesar esa fe. Una fe sobrenatural. Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. ¿Por qué le reprendían? ¿Quiénes le reprendían? Los que no tenían esa fe sobrenatural. Los que se habían acostumbrado a vivir una vida en lo natural. Si sucede bien y si no también. Hoy hay muchos cristianos de esa manera. Hoy habemos mucho. Yo no voy a decir habemos, porque yo he aprendido a vivir una vida que sobrepasa todo entendimiento. Yo veo el milagro de Dios en mi vida cada día. Aleluya. Este siervo de Dios ve los milagros del Cristo de la gloria en su vida diariamente. Dios hace milagros en mi vida diariamente, aleluya, porque he aprendido a vivir en lo sobrenatural, con una fe sobrenatural, y vivir una vida que sobrepase todo entendimiento. ¿Quiénes lo reprendían? Los que estaban acostumbrados a vivir en la vida natural. Hoy hay muchos cristianos viviendo de esa manera, entran y salen en las iglesias, no ven maravillas, milagros y prodigios, porque tampoco en esas iglesias hay presencia del Espíritu Santo de Dios, no hay palabra de Dios, y la fe no puede ser una fe sobrenatural. Pero mi Dios te está diciendo hoy es tu día. Aleluya. Hoy es tu día. Dice la palabra, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Él sabía quién era el que estaba pasando por ahí, aleluya. Él sabía que era el Hijo de David, aleluya. Él sabía que era el Dios sobrenatural, el que estaba pasando por su alrededor, y él quería un milagro.
Pero los milagros solamente ocurren con una fe sobrenatural. Él la dio, él la expresó, él la confesó. Lo reprendían, pero él siguió y gritaba más alto. Aleluya. Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira lo que dice la palabra en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, aleluya, la fe de Bartimeo, la fe sobrenatural confesada, gritada, expresada por Bartimeo, paró los cielos, aguantó los cielos, detuvo al Dios sobrenatural. Lo puedes detener tú hoy. Eres capaz del Cristo de la gloria que está pasando alrededor tuyo hoy. Podrás detenerlo tú también. Es en realidad que siente y es el deseo de tu corazón de detener a ese Cristo de la gloria, de parar los cielos en seco a tu favor. ¡Aleluya! Bartimeo paró los cielos a su favor. ¡Aleluya! Porque creyó con una fe sobrenatural. Vas a tener muchos a tu alrededor que te van a reprender, te van a aguantar para que no puedas recibir tu milagro, tus bendiciones. Pero mi Dios te está diciendo hoy, si puedes creer, aleluya, con esta fe sobrenatural que te estoy regalando hoy a través del poder del Espíritu Santo que está aquí en este lugar, aleluya, que ya te ha tocado y te ha hecho convicto, aleluya. Oh, ríndete y verás tu milagro, como lo vio Bartimeo. Santo de Israel. Oh, trataron de pararlo, lo reprendieron, pero él clamó. Clama tú hoy. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3 te dice, clama a mí. Mi Dios te está diciendo, clama a mí hoy con esa fe sobrenatural. Aleluya. Y el milagro que estás esperando hoy, el más importante de todos, tu salvación. Después de tu salvación vendrá tu sanidad. Aleluya. Primero trata de creerle a Dios por tu salvación. Él te dará la sanidad y la liberación. Oh, un milagro va a suceder en tu vida hoy. Un milagro va a suceder, está para suceder ahora en este mismo instante. Aleluya. Porque el poder del Espíritu Santo que está aquí, sobre mí en este momento, está declarando una palabra de fe con autoridad. Aleluya. Para que reciba. Para que recibas, no para que rechaces, para que recibas al Espíritu Santo que está tocando tu corazón hoy mismo y te está diciendo, arrepiéntete. Vas a recibir el mayor de todos los milagros en tu vida. Vas a ser salvo para siempre. Salvación que te garantiza la entrada en los cielos. Las puertas de los cielos se abren a tu favor. Aleluya. Y se detuvo Jesús. Bartimeo detuvo el cielo a su favor. Se detuvo Jesús. ¿Cómo puedes tú detener al Cristo de la gloria? Tu fe sobrenatural es la única que lo puede parar, porque entonces él está sabiendo que hay un corazón que quiere agradarle. Aleluya. Hay un corazón que quiere agradarle y él está ahí para escuchar esa tu oración, ese tu clamor. Estás clamando. Aleluya. Santo, estás clamando hoy. Aleluya. Clama. Clama a mí, yo te responderé. Y gritó, oh Jesús, Hijo de David. Y detuvo a Jesús. Mandó a llamarle Jesús y llamaron al ciego y diciendo, ten confianza, levántate, él te llama. Entonces, él arrojando su capa, lo único que tenía, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Crees tú que Jesús no sabía lo que él estaba pidiendo? ¿Por qué tú crees que Jesús se detuvo? Jesús sabía lo que él estaba clamando, pero la pregunta es por mucho más importante que por lo que él estaba clamando. Mira la respuesta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, respeto, maestro, que te conozco, Hijo de Dios, Hijo de David. Oh, Dios Todopoderoso, que he oído de ti, que tengo entendimiento de ti. Aunque no veo, sé quién eres,
reconocidos a través de la fe. Aleluya. Esa fe sobrenatural que me habló de ti. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Él vino buscando sanidad. Mi Dios le regaló un milagro de salvación. Aleluya. Él vino buscando la vista, recobrar su vista. Vino buscando la sanidad. Quizás hoy tú estés buscando la sanidad, pero mi Dios quiere darte algo mucho más grande. Mi Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Se llama salvación y vida eterna, porque después que lo salvó, después que fue salvo, mira lo que le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, en ese mismo instante, también lo sanó. Dice que recobró la vista. ¡Aleluya! Mi Dios quiere sanarte. Mi Dios quiere sanarte de cualquiera fuese tu enfermedad. Quizás sea una enfermedad mental, de lo que sea. Mi Dios te quiere sanar, pero primero quiere salvar tu alma. Aleluya. Por eso este ministerio predica salvación y vida eterna, porque el único negocio de papá eres tú. Tu alma es la única que le interesa, papá, que sea salva, como el alma de Bartimeo. Lo reprendieron, pero él siguió porque él había creído con una fe sobrenatural en el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, y siguió clamando y detuvo los cielos a su favor. ¿Lo quieres detener tú hoy? Aleluya, santo. ¿Lo quieres detener tú hoy? Aleluya. Si has creído con esa fe sobrenatural, mi Dios te va a llevar a una vida hoy que sobrepase todo entendimiento. Aleluya. Santo. Pero tienes que hacer lo mismo que hizo Bartimeo. Mira, Bartimeo, dice la palabra que enseguida recobró la vista. Pero mira lo que hizo Bartimeo: y seguía a Jesús en el camino. Un corazón entregado totalmente a papá. Santo. Mi Dios cambió mi vida hace más de 30 años. Yo también le he seguido en el camino. No es simplemente recibir la salvación y la sanidad y después apartarte de Dios. No has hecho nada. No has hecho nada, ni le has enseñado a Jehová que has creído en su Hijo. Aquel que verdaderamente tiene un corazón lleno de esa fe sobrenatural que Cristo te acaba de regalar a ti hoy. Si te la ha regalado a ti hoy, acepta a Cristo conmigo. Aleluya. Pero síguele a Cristo de ahora en adelante. Mi Dios va a hacer un milagro. Te va a regalar la salvación y va a hacer otro milagro más. Te va a sanar cualquiera fuese tu enfermedad. Aleluya. Santo. Gracias, papá. Gracias, porque yo sé que hay alguien que está esperando por ti. Aleluya. Oh, tú has detenido los cielos hoy para esa persona que ha clamado con fe. Aleluya. Y ella va a orar juntamente conmigo ahora mismo. Aleluya, santo. Y te va a aceptar como tu Señor, como su Señor y Salvador. Aleluya. Y tú harás el milagro más grande y más lindo en la vida de estas personas. Aleluya. Baja la cabeza. Vamos a orar. Vamos a hacer la confesión de fe. Acepta a Cristo hoy conmigo y mi Dios va a hacer el milagro más lindo y más grande que vas a recibir en tu vida para siempre. La salvación y vida eterna te va a llevar a unos niveles tan altos que no vas a poder entender. Vas a empezar a creer entonces. Y vas a empezar a vivir una vida que sobrepase todo entendimiento. Baja tu cabeza. Repite conmigo. Aleluya. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Arrepentido de todos mis pecados. Sí, papá. Vengo en confesión de mis pecados delante del trono de la gracia, buscando tu perdón. Aleluya. Y te pido, Jesucristo, entra en mi corazón. Quiero hoy aceptarte como mi Salvador, el Salvador de mi alma, y quiero hacerte el dueño de mi vida. Aleluya, santo. Y de acuerdo a tu palabra, que no miente, con esta confesión de fe sobrenatural. Aleluya. Dice tu palabra que en este momento he sido salvo. Si has sido salvo. Si has repetido conmigo esta oración, sencilla oración de salvación, una oración de fe.
sobrenatural. Aleluya. Mi Dios te ha dado salvación y vida eterna hoy. ¿Quieres algún otro regalo más lindo? ¿Quieres algún otro milagro más hermoso y más grande en tu vida que tener la oportunidad de poder tener las puertas de los cielos abiertas para ti? Aleluya, santo. Mi Dios te ha garantizado vida y vida en abundancia. Aleluya, santo. Gracias, papá. Gracias, mi Dios, porque sé que muchos han venido a tus pies hoy. Aleluya. Muchos han parado el cielo a su favor, como hizo el ciego Bartimeo. Y tú le has dado el regalo más lindo, el milagro más grande que puede existir en la vida de un ser humano: salvación y vida eterna. Gracias te damos, mi Dios. El tiempo apremia y tenemos que terminar, pero le doy gracias al Señor por todos ustedes que han sido salvos hoy. Aleluya. Y te garantizo en el nombre de Jesús, la única garantía que nunca expira, que el próximo domingo vendremos con un mensaje más de salvación y vida eterna para tu alma en Cristo Jesús. Dios te ama, yo también. Bendiciones.